Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 y la radio cooperativa.uy y también en la FM Caster, la RU de Buenos Aires. Y tenemos el enorme gusto de iniciar un ciclo que se llama Pensar el campo en el Río de la Plata, con una personalidad del pensamiento en el Uruguay. Andrés Correa. Ahí está. Bueno, en este caso le vamos a estar, tenemos el gusto, sí, de contar con Ernesto Agassi. Sí, bueno, la idea, la propuesta fue pensar un intercambio, sí, donde nos podamos nutrir en cuanto a información a nivel histórico para poder entender nuestro presente, ¿sí? Y ese recorrido vamos a estar haciendo para poder entender el campo en el Río de la Plata. La propuesta es pensar el campo en el Río de la Plata, en tremendo desafío de fogón en fogón y por supuesto nuestro querido amigo Agassi, nos vamos a estar metiendo con esos temas para poder descifrar estas cuestiones, ¿sí? Y les estamos dando la bienvenida, ¿sí? El saludo inicial a Ernesto Agassi. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Bien, es un gusto, Sabán, es un gusto, Andrés. Vamos a alargar unas reflexiones para que sirvan de abrir un poquito la cabeza, porque hoy hay muchos problemas en el campo, en la región. Me parece que debemos hablar en el Río de la Plata porque la República Argentina y la República Oriental del Uruguay es una lástima que sean dos repúblicas separadas. En realidad nacimos juntas, tenemos una historia común y lamentablemente el pensamiento de nuestros próceres que trataban de crear una unidad de todos nuestros territorios fue traicionado por otros intereses y terminamos siendo dos países distintos. Pero tenemos tantas cosas en común que no es solo la historia, es todas las cosas que pasaron a lo largo de los distintos eventos. Así que vamos a tratar de llevarlo juntos, porque hoy en el campo hay problemas en la República Argentina y hay problemas en la República Oriental del Uruguay. Ahora, para entender los problemas que hay hoy, hay que arrancar de abajo. Para entender la planta hay que empezar viendo que tiene la raíz. Y vamos a ver cómo razonamos esto. Yo creo que nosotros tuvimos un inicio, y vamos a poner el foco en los problemas del campo, en la colonia. ¿Cuáles fueron los orígenes? Porque nuestros territorios fueron colonizados o descubiertos. Los que nos descubrieron les llamaban descubiertos. A nosotros decimos hoy que fueron colonizados por extranjeros que llegaron aquí. Aquí había mucha gente, había mucha cosa, había economía, había sociedad. Pero en fin, los colonizadores llegaron y llegaron en el siglo XVI, llegaron primero con navegantes, probablemente navegantes europeos. Américo Vespucio llegó ahí en el siglo XVI, y fueron en realidad españoles y portugueses sobre todo, no solo ellos, pero muchas de las cosas que pasaron en aquel tiempo tienen bastante que ver con nuestros días. Primero, el interés de España era más que nada en la parte superior de América. El interés de España era el oro y la plata. Y esta tierra, hubo algunos viajeros que recorrieron estas tierras del Río de la Plata y dijeron, son tierras sin ningún interés. Acá no había nada que se pudieran llevar que tuviera gran valor. En realidad son tierras sin ningún provecho, dijo una carta textual que le mandó un viajero anónimo al rey de España. Ahora, ¿por qué ellos razonaban así? Razonaban así porque la idea, la doctrina que había en aquel tiempo era el mercantilismo. Y el mercantilismo establecía, el mercantilismo no era un planteo económico, todavía no existía la política económica, no había un planteo global de cómo funcionaba la sociedad. Eran ideas, pero las ideas que tenía es que los países son ricos cuando tienen muchas materias preciosas. En aquel tiempo, en realidad, la idea era, esto coincide con la formación de los Estados-nación. En estos mismos años es que se formó España, es que se formó Portugal, es que se formó Francia, es que se formó Inglaterra, es que se formó Suecia, en realidad es que se formó Portugal. Antes eran reinos,
estamos en el medioevo todavía, cuando los descubridores salieron a agrandar el mundo y a recorrer con sus barcos. Ahora, las ideas, cada reino era muy proteccionista, cada reino conseguía lo que precisaba. Y las materias preciosas, el oro y la plata eran muy importantes, sobre todo para las guerras, para organizar los ejércitos y pagar lo que costaba hacer la guerra. Pero entonces el valor del dinero era el que hacía la riqueza. Todo esto fue antes de la Revolución Industrial. Fue un típico razonamiento de las monarquías. Ahora, como acá no había abundancia de oro y plata, en los países ricos, ¿por qué los colonizadores hicieron centro en el Perú? ¿Por qué? Y en realidad el Río de la Plata lo que les interesó era esta entrada de los grandes ríos por el cual ellos podían penetrar, porque había ideas de que penetrando por estos ríos iban a llegar a las zonas de mucha plata. Ya fueron ideas que las fueron amasando ellos, ¿no? Ahora, capaz que después todo esto fue, como cambió Europa, estas cosas fueron adquiriendo importancia porque empezaron a adquirir importancia las mercancías. Y las mercancías provenían de la industria. Quizá que una cosa importante es que estas ideas después fueron cambiando, porque de los mercantilistas se pasó al oficiócrata, ya los oficiócratas tenían otra, decían que un buen sistema económico era como una ley natural, y en realidad todos los bienes salían de la tierra. Pero estas eran las ideas grandes que había en aquellos tiempos. Los fisiócratas en realidad pensaban que solo la agricultura es la que, utilizando la naturaleza, nos da los bienes que nosotros precisamos. En realidad las cartas que le mandaban al rey, el primero que vio bien esto fue Hernandarias. Hernandarias estaba en Asunción del Paraguay, había una división administrativa de la corona, pero él era un criollo. Y él vio que acá había una cosa muy importante, porque en las cartas que él hizo, él habló de cómo era la tierra. Él habló que en realidad aquí había muchas quebradas, y en esta región a cada poco tiempo cruzaba un arroyo, y que había mucho pasto, y que el pasto se podía aprovechar con los ganados. Hernandarias lo vio claro, y bueno, y él trajo en 1611 y 1617, hizo 2 viajes grandes trayendo ganado. Ahora, los ganados que él trajo reses europeas, eran lo menos parecido a una vaca de hoy. Pero, en realidad, a estas regiones, primero vinieron los ganados y después vinieron los europeos atrás de los ganados. Porque esos ganados, utilizando la riqueza que había acá, era el pasto. En realidad, lo que decía, aquí había como 2000 especies de pastos naturales. Y los ganados, estando en los pastizales, es que se crían y producen el cuero, la grasa y el sebo, que era lo que más les interesaba en aquella época. En realidad, en pocos años, en 1680, en la banda oriental, que es una parte de todo este territorio, ya habían 5 millones de cabezas. O sea, esto era una riqueza bien importante. En realidad, Hernandarias le escribió una carta al rey Felipe III, y donde le describe cómo era. Él quería convencerlo de que esto sí tenía valor. No era que eran tierras sin valor, esto sí tenía valor. Y que era importante poblar estas tierras. A mí me parece que ese ganado criollo en realidad se convirtió en lo que algunos empezaron a llamar la mina de cueros, porque lo más importante que ellos obtenían eran los cueros y la grasa y el sebo. Las faenas en ese tiempo eran muy simples. Había que correr los animales, desgarretarlos, porque en realidad se les cortaba el tendón de Aquiles con una media luna, y después venían otros con una lanza que los sacrificaban, y ahí le sacaban el cuero, que era lo que tenía valor. El cuero había que estaquearlo, que dejarlo secar, y había que sacarle la grasa, que además se envolvía en recipientes de cuero, y eso se convirtió en una mercancía. Entonces eso empezó a tener valor. Cuando eso empezó a tener valor es que se empezó a fincar gente en nuestra región. Y aquí van a empezar los problemas.
cuando se empieza a fincar la gente, que tiene mucho que ver con los problemas del campo que tenemos hoy. Así que yo diría que, para empezar hablando del descubrimiento, de la colonización, de la instalación de los ganados, de la riqueza que había aquí, que en el fondo, compañero, sigue siendo la riqueza que hay hoy. Porque si no haces nada en un pedazo de terreno hoy, aparece el pasto. En otras partes del mundo no pasa eso. Y si aparece el pasto, eso es muy bueno para estos animales que la selección de millones de años hizo que pudieran alimentarse con pasto. Los monogástricos como nosotros no nos podemos alimentar de pasto, pero los rumiantes, sus dientes, ellos no tienen caninos, ellos tienen molares que amasan el pasto, lo amasan, hacen un bolo. Una vaca tiene un volumen de su primer estómago como de 200 litros, una gran cuba de fermentación, y de ahí saca los elementos con los que nutre su cuerpo y forma la carne. Estos rumiantes, aquí habían rumiantes, pero eran rumiantes pequeños. Cuando vienen estos ganados, viene un animal que en realidad produce las mercancías, produce el cuero, produce la grasa, después veremos que también aparece la carne. Me parece que para empezar en los orígenes, con esto está bastante bien. Yo dejaría por acá para seguir en la charla que viene, si les parece bien a ustedes.